Recuerden que los flashbacks en One Piece son una de las cosas más maravillosas que tiene la obra. Son capaces de hacernos dar un giro por completo y pasar de odiar a un personaje a amarlo incondicionalmente. Por lo que el flashback de Vegapunk, un personaje cuya primera mención fue hace 16 años, podría tratarse de uno de los pasados más emocionantes de One Piece. La existencia de Vegapunk siempre tuvo cierta conexión con el viaje de los sombreros de paja. Desde que Koby le habló de él a Luffy como alguien asombroso, pasando por Franky que estudió 2 años en su primer laboratorio, hasta el más obvio de los presentes con la llegada a Egghead. Pero si nos ponemos a hilar fino, en realidad siempre estuvo en boca de todos. Que si Orochi lo quería, que si estuvo con Vinsmoke, que si sus antiguos laboratorios, que si los pacifistas, en fin. Si nos ponemos a enlistar todas las ocasiones donde fue nombrado, podríamos llegar a considerar que el personaje es igual de relevante que otros como Dragon o quizás Teach. Y creo que estamos muy próximos a conocerlo en profundidad. Yo soy Lautaro Seiren y los invito a quedarse a ver todo este video en donde analizaré lo emotivo que puede llegar a ser el flashback de Vegapunk y cómo pasaremos a considerarlo un personaje igual de asombroso que algunas leyendas ya conocidas de One Piece. Repasaremos el flashback de Oden y Roger, la historia de Kuma, la aparición del CP0 y el sueño del propio Vegapunk. Hace poco subí un video contando que desde la primera aparición de Bonnie en la historia, su objetivo siempre fue Vegapunk y que la razón siempre fue Kuma, un objetivo confirmado recientemente cuando la supernova de la peor generación reveló querer respuestas por parte del científico por lo que le había hecho a Kuma. Dependiendo de dichas respuestas, ella decidiría si matarlo o no, porque Kuma es su padre. Ella no es la única persona que lo tiene en la mira, porque en el capítulo 1062 del manga, el CP0 se mostró dirigiéndose a la isla de Egghead con el objetivo de asesinarlo. Todo esto sumado al hecho de que estamos en la última saga, sumado a todas las veces que fue mencionado el personaje y sumado a lo que aprendimos sobre él, me lleva a pensar que muy pronto no solo conoceremos su diseño definitivo, el cual compone uno de los mayores misterios de One Piece, sino también que nos adentraremos en su propio pasado, su historia personal. Amigos, recuerden que los flashbacks en One Piece son una de las cosas más maravillosas que tiene la obra. Son capaces de hacernos dar un giro por completo y pasar de odiar a un personaje a amarlo incondicionalmente. Nos terminan de brindar el contexto que necesitamos para entender a la perfección determinados eventos históricos y nos empujan a comprender que no hay que juzgar un libro por su portada. Y lo que puede hacer a este flashback algo asombroso es un listado con varios motivos que pasaré a enlistar a continuación. En primer lugar, el flashback de Vegapunk lo puede mostrar al personaje en distintos territorios que nosotros ya conocemos. Esto es algo que ya vimos, por ejemplo, en el pasado de Oden. Un flashback que a mí me gusta resaltar muchísimo, no solo por lo impactante que fue para todos nosotros, que de por sí nos regaló uno de los mejores momentos de toda la obra, sino también por un fabuloso añadido de nostalgia, mientras veíamos a Roger visitar todos aquellos sitios que fuimos conociendo a lo largo de 20 largos años. Islas que fueron a su vez arcos completos. Volvimos a ver Skypiea, volvimos a ver Water 7, volvimos a ver la isla Gyojin. Y si nos ponemos a pensar, ver toda la vida de Vegapunk implica que veamos sus primeros años en Baltimore, lugar que ya visitamos, que veamos su paso por Mats, una historia que ya se nos fue contada, que veamos cómo se unió a la marina y cómo comenzó a desarrollar sus primeros dispositivos para ellos, que fue la razón por la que lo conocimos, que veamos su investigación con King, con Kaido y con su fruta del diablo en Punk Hazard, el sitio que sirvió como el primer arco del Nuevo Mundo. Aprenderemos por qué es tan detallista y considera que muchos de sus inventos son un fracaso, pero también lo veremos forjar una relación personal con Kuma.
En un flashback que puede durar tan solo unos pocos capítulos veremos nuevamente un sinfín de referencias y guiños más que directos a distintos acontecimientos de la obra, y tal como en el pasado de Oden, volveremos a repasar One Piece. Pero lo que hará de este pasado algo épico radica en algo mucho más profundo, la verdadera relación entre Vegapunk y el gobierno mundial. Y es que para tratarse de la mente más privilegiada del mundo, capaz de llevar a cabo todo tipo de invenciones de acuerdo a lo que se le pida, y cuyos laboratorios pasan a ser considerados patrimonios de la humanidad, que hoy el CP0 esté dispuesto a asesinarlo demuestra que nunca fue un verdadero aliado del gobierno. Mientras le fuese útil, el gobierno seguía manteniéndolo como líder de la unidad científica de la Marina, pero todo este tiempo no fue más que un prisionero que hoy está en peligro. Habiendo alcanzado a desarrollar todo lo que se le pidió, incluyendo un reemplazo de los Ichibukai, el gobierno ya no lo necesita, y para que nosotros mismos sintamos que esto se trata de una traición a toda costa, aprenderemos los verdaderos motivos que han movilizado a Vegapunk a lo largo de toda su vida, su más grande sueño. Si los flashbacks en sí mismos son de las cosas más grandiosas en One Piece, entonces los sueños personales lo son aún más. Desde que Franky visitó Baltimore, supimos que todos en el país se quedaron con una gran imagen de Vegapunk y lo llevan en sus corazones, puesto que decidió usar su intelecto superior para desarrollar un sistema que permita controlar el clima de la isla y evitar así que sus vecinos pasen frío. El motivo principal por el que su invento no pudo culminarse fue la falta de financiamiento, y es hilarante que hoy, tantísimos años después, y habiendo estado trabajando de la mano del gobierno desde vaya uno a saber cuánto tiempo, siga sin financiamiento. Lo cierto es que Egghead parece haber podido desarrollarlo, pero para uso exclusivo de la Marina, porque su personalidad Atlas se queja de no poder fabricarlo en otros territorios. Esto quiere decir que desde que empezó a trabajar para el gobierno solo se ha dedicado a cumplir sus caprichos y no se le ha permitido exportarlos. Quizás la máquina expendedora de comida no haya sido un requerimiento específico de la Marina, pero es el mismo caso, no se puede fabricar en masa. Si el gobierno le prometió el financiamiento para sus dispositivos a cambio de sus conocimientos y hoy el CP0 se presenta para asesinarlo, la traición sería evidente. Y una vez que conozcamos la cara del personaje y también su pasado e historia con el gobierno, vamos a poder conectar muchísimo mejor su vida con la tripulación de los sombreros de paja. Y es que nosotros ya sabemos que el personaje de Vegapunk sufrió dos acusaciones. La primera fue cuando lideró a los Mats y descubrieron el factor linaje. Según Yonji, ocurrió una cacería de científicos y Vegapunk fue capturado. Probablemente ese haya sido su comienzo como empleado / prisionero de la Marina. Y la segunda fue en Punk Hazard. Cuando pensaban arrestar a Caesar, él hizo explotar toda la isla y al tratarse del líder del equipo, Vegapunk fue gravemente culpado. Pero estoy seguro que tuvo que haber sido acusado una tercera vez. Algo que veremos en su flashback y que se trata de una decisión personal que lo tuvo que llevar posiblemente al límite de su relación con el gobierno mundial. Pero a nosotros nos servirá para entender lo honorable que es el personaje y permitirá que vivamos algo parecido al plot twist de la isla de Zou. Bonnie quiere respuestas por lo que le hizo a Kuma, y esas respuestas en algún momento incluirán a la tripulación de Luffy. Al momento más importante que vivieron como nakamas, su separación hace 2 años. Como dije anteriormente, si el flashback de Vegapunk sirve para repasar un montón de sucesos que nosotros ya vivimos, o al menos ya sabemos que ocurrieron, entonces veremos todo lo que vivió este personaje al lado de Kuma, y por supuesto, la vida del propio Kuma, ya que para eso está Bonnie en este preciso momento. Cómo fue que siendo rey de un país terminó en el ejército revolucionario, qué ocurrió con su familia, quién es Connie, cómo nació Bonnie, qué pasó en Sorbet, cómo está actualmente, y cómo fue que Kuma se unió a los Shichibukai y eventualmente formó parte del proyecto pacifista. Y es acá donde quería llegar, ya que el proyecto pacifista es la clave que unirá todos estos elementos. El experimento no fue algo que pasó de la noche a la mañana. Kuma comenzó a recibir poco a poco distintas modificaciones por parte de Vegapunk a la vez que replicaban su cuerpo para desarrollar todo un ejército de robots destructivos. ¡Qué casualidad! Para producir esto en masa sí hubo financiamiento.
y de algún modo u otro ambos personajes tuvieron que llevarse muy bien, y cuando digo muy bien, de verdad, digo muy bien. Fue mucho tiempo el que pasó Kuma en el laboratorio de Vegapunk. Varias veces tuvieron que encontrarse y varias veces tuvieron que conversar. Hay gente que cree que Vegapunk no es más que otro científico chiflado y que lo que hizo con los Seraphim es directamente inhumano, pero les recuerdo que más allá de lo que intentó lograr en su isla natal, también estuvo en contra de la producción de armas de destrucción masivas, buscando detener a Caesar, y tampoco estuvo a favor de intentar el agigantamiento con niños. Evidentemente Vegapunk tiene cierto nivel de moral y por lo tanto estoy seguro que se mostró en contra de culminar con el proyecto pacifista, porque eso implicaba eliminar la conciencia humana de alguien, y eso directamente significa matarlo, terminar con su existencia. Kuma también pasará a las grandes ligas de personajes favoritos, si es que todavía no lo es para algunos de ustedes, porque este personaje entregó su vida en un trato con el gobierno mundial que hoy desconocemos y seguramente será impactante. Hay algo por lo cual Kuma aceptó morir y estuvo dispuesto a sacrificar sus recuerdos, memoria y sentimientos. De hecho, casualmente Kuma vio a Zoro hacer algo muy parecido por su capitán. Pero haber aceptado este trato con el gobierno quiere decir que él tuvo que darle el visto bueno a Vegapunk por mucho que él no quisiese llevarlo a cabo. Y tal fue el vínculo que mantuvieron estos dos personajes. Tan importante fue su relación que como última voluntad, como último deseo, como último impulso de su corazón, y habiendo tantísimas cosas para elegir, Kuma le pidió a Vegapunk que le programe una última misión: proteger el Thousand Sunny por 2 largos años. Es decir que durante 2 años el gobierno no pudo contar con la fuerza de Kuma por mucho que así lo quisieran. Y tal como ocurrió con los Mats, y tal como ocurrió en Panhazard, el responsable fue Vegapunk. En el flashback del personaje no solo veremos cómo conoció a Kuma, sino también cómo prácticamente lo mató eliminando su conciencia, no sin antes aceptar el pedido de su amigo: programar una misión por la que ambos tarde o temprano tendrían que pagar ciertas consecuencias. Consecuencias que hoy Kuma ya pagó habiendo sido humillado como esclavo de los dragones celestiales y que Vegapunk seguramente de alguna forma también tuvo que pagar. ¿Cuál habrá sido su castigo? ¿Cómo reaccionó el gobierno al ver que un Shichibukai se plantó a defender el barco? ¿Qué le habrán dicho a Vegapunk al respecto? ¿Le habrán pedido que elimine la misión? ¿Y cómo respondió Vegapunk? Si él fuese un villano, podría haber mentido y engañado a Kuma sin programar nada, pero no fue así. Vegapunk mantuvo su honor y posiblemente de lo último que hablaron, el último tema de conversación que ambos personajes compartieron, fue sobre Luffy y su tripulación. ¿Por qué lo salvaste en Shabondi? Así que hay un cyborg en su tripulación y lo mandaste a mi laboratorio. ¿Por qué querés proteger su barco? Quiero que piensen en todo esto por un instante y analicen qué podría llegar a significar para la banda de Luffy. ¿Qué haría la tripulación si se enteran de que uno de los mayores sacrificios en la historia de One Piece se dio por protegerlos? Algo como lo que hizo Pedro en Whole Cake, pero elevado a la historia de un Shichibukai y el hombre más inteligente del mundo hace 2 años, involucrando al mismísimo gobierno mundial. Franky estudió en su laboratorio, Koby más que seguro le habló sobre Luffy, Kuma le habló sobre su barco y Fujitora tiene cierto cariño por Luffy. Estoy seguro que Bonnie, una vez que escuche lo que tenga para decir, entenderá que Vegapunk no es el culpable directo de lo que ocurrió con su padre. Tiene 2 caminos: oponerse a Luffy por ver cómo se sacrificó por él, o heredar su voluntad y evitar que todo lo que sufrió su padre haya sido en vano, uniéndose así a los sombreros de paja en contra del primer enemigo que ya se avecina a la isla. La presencia del CP0 no hará más que alinear a Luffy en una posible alianza con el hombre más inteligente del mundo, porque esa es su habilidad: convencer a quien sea de ponerse de su lado. Lo ha hecho incontables veces, y ¿por qué no hacerlo ahora con una de las personas más misteriosas de todo el mundo? Vegapunk debe tener la intención y el deseo, al igual que Rayleigh, de conocer a Luffy en persona. Desde las sombras y desde hace 16 años, Vegapunk ha sido partícipe de un sinfín de acontecimientos en la trama de One Piece con sus inventos.
Hoy estamos próximos a conocerlo, próximos a hacer un repaso por su vida, entender sus ambiciones, conocer su relación más personal con Kuma y finalmente lo veremos conocer a Luffy. Sin embargo, todo esto no es más que teórico. Díganme ustedes qué piensan al respecto, qué creen que veremos en Egghead y qué ocurrirá con los Seraphim, qué papel jugará Bonnie en todo esto y qué pasará con el CP0. Quiero leer sus teorías. Y para terminar, el próximo 6 de noviembre se cumplen con exactitud esos 16 años de los que les he hablado, por lo que no estaría de más agendarlo como posible día de revelación de Vegapunk. Si el video les gustó, los invito a suscribirse al canal y si quieren pueden apoyar este proyecto uniéndose como miembros de mi tripulación. Les quiero agradecer a todos los que se unieron, de verdad, muchas gracias, y estos son sus carteles de recompensa. Les dejo los links a mis redes sociales, yo soy @LautaroSeiren y me despido.